Queridos amigos, bienvenidos a este su programa Buenos Días. Hoy jueves 10 de diciembre del año 2020. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos como invitado el día de hoy al abogado Jacobo Quintero Touma. Vamos a conversar sobre Viviana Mafare Cedeño. Ella falleció durante una cirugía estética y el abogado Jacobo Quintero Touma es el abogado de los médicos que realizaron esta operación. Le damos la bienvenida, una temática que necesita estar correctamente informada a la ciudadanía. Bienvenido, abogado, gracias por acompañarnos. Gracias, Yasmín, por la invitación. Buenos días. Sí. Abogado, el caso de Viviana Mafare Cedeño conmovió y se volvió mediático en días pasados. Ella acudió a una clínica a realizarse una cirugía estética, falleció. Me gustaría que usted nos contara, en el caso usted representa a los médicos que realizaron esta operación. Por favor, su comentario, abogado. Sí, Yasmín. Yasmín, hay una situación de emergencia que se presenta en esta cirugía, ¿sí? Desgraciadamente, por un tema de desconocimiento de la prensa y también de la ciudadanía, se ha creado toda una situación, como usted dice, mediática alrededor del lamentable fallecimiento de una paciente. Y esta situación se da por un desconocimiento de lo que es la cirugía plástica y un desconocimiento de los utensilios que se necesitan en un quirófano para hacer una intervención de cirugía plástica. Entonces sí, yo soy el abogado de los médicos y con gusto pues cualquier duda que tenga al respecto pues se la puedo responder. La primera pregunta que se hacían todos los que se enteraron de este caso, del caso de Viviana Mafare, abogado, es que los médicos abandonaron a la paciente, que se fueron de la clínica. Cuénteme, ¿eso es cierto? ¿Sucedió? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo pasó? No, no es cierto, Yasmín, y eso es parte de toda la trama que se ha tejido alrededor de esto para generar un escándalo. Lo que aconteció es que luego de la emergencia que fue atendida por mis clientes, porque la señorita tuvo un paro cardiorrespiratorio, tuvo las maniobras de RCP, salió del paro, volvió a entrar en paro, volvió a salir del paro y volvió a entrar en paro. Hubo incluso maniobras con desfibrilador, que es lo que la gente comúnmente llama electroshock, y con este proceso, lastimosamente, ella no superó la emergencia. Una vez terminado eso, mis clientes salieron a hablar con la familia, como corresponde, pero lastimosamente había personas un poco exaltadas que pretendieron agredir físicamente y verbalmente a mis clientes. Entonces, ante la situación incontrolable de familiares que estaban agresivos al punto de lo físico, los doctores tuvieron que retirarse porque, como usted comprenderá, no van a permitir que los golpeen ni tampoco van ellos a contestar físicamente a otra agresión que viene de algún familiar de una paciente que ha tenido una emergencia. Por ese motivo es que ellos debieron abandonar la clínica para no exponerse a una situación de daño de integridad. De hecho, si usted tiene acceso en algún momento a lo que está pasando en la investigación en la Fiscalía, usted podrá ver que hay otros médicos y otras personas, incluso familiares de la señorita, que en sus versiones rendidas esa noche ante la Fiscalía establecen que hubo agresiones físicas entre ellos, incluso amenazas de muerte. Por lo tanto, esto comprueba que lo que están diciendo los clientes es real. Ellos debieron retirarse porque no iban a exponerse a una agresión física por parte de estas personas que con un legítimo dolor estaban empleando una forma errada de abordar una situación. Comprensible, definitivamente, el dolor y la situación por la que pasaron los familiares de Viviana. Doctor, ya se hizo una autopsia y lo que urge saber es cuál es la causa del fallecimiento de Viviana Mafare. Sí, le agradezco por su pregunta, Yasmín, porque mire, para mí como abogado es evidente que esperar a la autopsia no vende portadas, ¿no? Desgraciadamente eso es lo que ha pasado aquí. Ante una situación médico-científica como el fallecimiento de una persona y la investigación para esclarecer los motivos de su fallecimiento en un quirófano, es importante ir a elementos médico-científicos. Y aquí nadie esperó que se haga una autopsia y se hizo toda una campaña de desprestigio para caotizar y convulsionar a la sociedad, que obviamente ahora ya con autopsia en mano se está explicando.
La autopsia evidencia claramente que esta situación no se debió a ningún tipo de mala praxis médica. Por ejemplo, y voy a ser gráfico con este elemento pedagógico que tengo aquí, la autopsia evidencia que no hay perforación en ningún órgano de la señorita. Es decir, aquí no hay ninguna mala praxis quirúrgica con relación a esta intervención, porque todos los órganos de ella están intactos, y esto lo establece claramente la autopsia. Y la autopsia también dice que la causa del fallecimiento es hipoxia cerebral que produce un edema cerebral. La hipoxia cerebral es falta de oxigenación en el cerebro y el edema cerebral es un ensanchamiento del cerebro. Esto nos pasa a todos cuando fallecemos. Y la hipoxia cerebral puede tener más de 50 causas que la generan. Entonces ahora que ya salió esta autopsia, nos falta la segunda parte de la autopsia, que es lo que se llama la autopsia micro, en donde un patólogo forense va a tomar muestras de los órganos y va a analizar en un microscopio cada órgano para saber cuál de esas 50 causas, donde puede estar un infarto, un paro cardiorrespiratorio, una tromboembolia pulmonar, una embolia grasa, cualquiera de estas causas, entre otras, que en total son como 50, pueden generar esta causa de muerte. Entonces tenemos que esperar al resultado de esa segunda parte de la autopsia para poder complementar y saber cuál de esas 50 causas fue. Lo único que a día de hoy sí podemos saber es que no fue una impericia de mis clientes, porque la autopsia evidencia que no hay daño en ninguno de los órganos de la señorita fallecida. Doctor, entonces, esta segunda autopsia vendría a ser como un examen mucho más minucioso en cuanto a los órganos de Viviana Mafares. Le pregunto, ¿hubo perforación? O sea, ya se puede saber si hubo perforación de órganos, porque se trataba de una cirugía que era considerada no invasiva, que se trabajaba en capas superficiales. Así es, no hay ninguna perforación de órganos, eso ya lo dijo el médico forense que realizó la autopsia, y él evidencia claramente y certifica que no hay ningún órgano perforado. Por lo tanto, no hay ninguna mala praxis y por lo tanto todo este escándalo solo se debió a no esperar a la autopsia y a desconocimiento. Esta segunda parte que le digo no es que es otra autopsia, es parte de la misma autopsia. La autopsia tiene dos partes, la parte macro, que es lo que ya ha finalizado, y la parte micro. Esta parte micro es tomar los órganos y estudiarlos en un microscopio. En la parte macro, el médico forense solo observa lo que sus sentidos, sobre todo la vista, le permiten apreciar del cuerpo de una persona fallecida. En la parte micro, lo que va a hacer el patólogo forense es estudiar cada órgano ya microscópicamente. Entonces ahí él podrá saber si fue una falla en el corazón, si fue una falla congénita, si fue una situación degenerativa, si fue una tromboembolia pulmonar, si fue una embolia grasa. Cualquiera de estas cosas la va a ver es el médico ya en esta segunda parte de la misma autopsia. Es un todo completo que tiene dos partes. Recién tenemos la primera parte, entonces sabemos que es hipoxia cerebral, sabemos que es edema cerebral, no tenemos más detalles de cuál de las 50 causas que pueden generar esto lo han causado, pero lo que sí sabemos es que aquí no hubo una mala praxis por parte de los médicos porque no hay órganos de la señorita que estén afectados por la intervención quirúrgica. Abogado, importante saber sobre la idoneidad de los médicos que operaron a Viviana. Ellos son cirujanos plásticos autorizados, legalizados, por llamarlo de alguna forma. Sí, Yasmín, esta es otra excelente pregunta. Mis clientes, tanto el cirujano plástico como el anestesiólogo, son médicos con título válido de universidades de nuestro país hace varias décadas. Son asimismo especialistas cada uno en su rama, cirugía plástica y también anestesiología. Tienen a su haber miles de intervenciones quirúrgicas. No son personas que recién se graduaron, no son personas que no poseen la pericia, son médicos que tienen décadas de trayectoria en esta ciudad y país, ejerciendo en hospitales públicos, en la actividad privada, en sus consultorios privados, en clínicas privadas, y han realizado miles de intervenciones quirúrgicas a lo largo de todas estas décadas.
No son personas que no poseen la pericia, ni son personas nuevas en el mundo médico. Son personas conocidas, son personas respetadas en su quehacer y son personas que nunca se han visto expuestos a un escándalo de esta magnitud como el presente que hemos vivido en la ciudad y en el país. Abogado Quintero, otro de los temas que también se hizo mediático en este caso es que había instrumentos de cocina en el quirófano. Le pregunto, ¿eso es cierto? Yasmín, le explico. Esto se debe a un ojo neófito de algún periodista que desgraciadamente entró a un quirófano, vio elementos y él asoció en su mente lo que para él son esos elementos y para lo que él los usa quizá en su casa, sin la mínima contrastación periodística. Este caso ha reflejado muy bien lo que somos como sociedad y eso nos debería llevar a mucho análisis sobre los puntos en donde deberíamos trabajar en diferentes áreas, no solo la ciudadanía, sino también la prensa. Y lo que observó este periodista o esta periodista es este objeto. Este objeto es un sedazo de plástico. Efectivamente, usted puede usar este objeto para realizar un jugo en una cocina de su casa. También yo lo puedo usar para filtrar aceite de mi carro. Y también un cirujano plástico lo puede usar para filtrar grasa. Para efectos prácticos, esto es un filtro. Entonces, le explico. En la cirugía plástica que la señorita se hizo, ella decidió realizarse 3 procedimientos no invasivos, que eran la liposucción, el aumento de grasa en glúteos y la abdominoplastia. La abdominoplastia nunca se realizó porque la emergencia médica fortuita que se presentó en el organismo de ella se dio luego de la inyección de grasa en glúteos y antes de empezar la abdominoplastia. Entonces, para que la ciudadanía conozca, cuando a usted le hacen un aumento de glúteos, en la antigüedad se utilizaban prótesis de silicona. Esto ya no se usa porque esto a veces genera un dolor o un fastidio en la persona cuando se va a sentar. Entonces se usa la misma grasa corporal. La grasa que le sacan al paciente en la liposucción es filtrada a través de un sedazo y esa grasa filtrada con antibióticos es la grasa que es inyectada en glúteos. Así es el procedimiento quirúrgico. Y esto que se hace aquí es simplemente filtrar la grasa. Usted necesita separar la grasa de los líquidos como la solución de Klein y todo lo que tiene mezclado al momento en que se la extrae para poder inyectar únicamente grasa corporal. Entonces, en la antigüedad se usaban estos sedazos de metal, que claro, tienen más imagen de algo médico o algo quirúrgico. El problema de este sedazo de metal es que por más que usted lo limpie, siempre va a quedar algún rezago de grasa. Entonces esto puede generar un problema porque tiene luego otro paciente y puede haber contacto con la grasa de otra persona. Para evitar esto, los cirujanos plásticos del mundo, no solo de Guayaquil, Ecuador, Yasmín, del mundo, usan sedazos plásticos para que entonces, así como las inyecciones descartables también son plásticas, usted las usa y las bota, lo mismo pasa con esto. Usted compra un sedazo plástico, lo esteriliza a gas, así se llama el tipo de esterilización que esto lleva, se esteriliza a gas, se utiliza para filtrar la grasa corporal y una vez terminado se desecha. Y cuando viene una nueva paciente o un nuevo paciente, usted trae uno nuevo, como es desechable, lo esteriliza, lo utiliza y lo desecha. Entonces, lo que vieron sí es un sedazo y sí, esto se utiliza para filtrar la grasa en la cirugía plástica cuando se va a hacer un aumento de glúteos. Es el procedimiento normal, es un sedazo normal, cumple la función de únicamente ser el filtro y no es que han ido a tomar un objeto de la cocina de la clínica y la han metido en el quirófano. Esto no es así. Se compró un objeto que la gente también usa en las cocinas o usa en su automóvil, pero en este caso los médicos lo usan esterilizadamente para filtrar la grasa corporal previo al aumento en glúteos.
Entonces, esto se debió simplemente al desconocimiento y a la no contrastación de información por parte del periodista o la periodista que tuvo acceso y generó un escándalo sin contrastar para qué se utilizaba esto en la cirugía plástica. Abogado, importante preguntarle, ya en el estado en que se encuentra el caso en estos momentos, ¿se ha podido ya confirmar si es que la paciente se realizó los exámenes correspondientes previos a la cirugía y si presentada la emergencia se siguieron los protocolos correspondientes a esa emergencia? Sí, dentro del expediente de la Fiscalía existen todos los exámenes prequirúrgicos que un paciente habitualmente se realiza Okay. previo a una intervención. Todos esos documentos están en el expediente de la Fiscalía y todos esos documentos constan ahí y evidencian que se realizaron todos los exámenes de la paciente previo a la intervención. Todos esos documentos constan en el expediente de la Fiscalía y en la historia clínica se evidencia las maniobras de RCP, que son el protocolo que se acostumbra. Primero una reanimación manual y luego el desfibrilador para tratar de sacar a las personas del paro, que como le digo, la señorita salió del paro 2 veces, pero volvió a entrar en paro hasta que finalmente ya no pudo su organismo salir de la emergencia. Pero los médicos cumplieron con todos los protocolos, son médicos especialistas, son médicos con gran pericia y ellos pues hicieron todo con relación a la emergencia de la paciente. Luego, como le expliqué, cuando ya se dio el fallecimiento y salieron a comunicarlo a los familiares, desgraciadamente por esta agresividad de ciertos familiares, debieron retirarse para evitar una situación ya de golpes físicos, pero con relación a la emergencia, todo fue atendido según los protocolos médicos universales. Abogado, entonces el caso, la resolución del caso está a la espera de la segunda parte de la autopsia para tener ya se podría decir, un diagnóstico definitivo. Sí, estos casos en la fiscalía llevan tiempo, ¿no? Primero vienen los exámenes como la autopsia, que le digo que tiene 2 partes, luego me imagino que el fiscal encargado del caso mandará como corresponde hacer un informe médico legal para que un médico legista traduzca el idioma médico para que él como abogado pueda pues, tener todos los elementos para analizar el tema y cuando compruebe, como nosotros sabemos que lo hará, porque obviamente es evidente lo que estamos viendo en los resultados de la autopsia primera, que ya se conoce, pues tendrá que archivar esta investigación porque lógicamente aquí no hay un delito que investigar, hay una situación fortuita que se presenta en una emergencia súbita que puede pasarle a cualquier paciente en un quirófano. A veces los pacientes superan la emergencia, a veces lastimosamente, como en este caso, no la superan, pero eso no es responsabilidad de los médicos que intervienen quirúrgicamente a una persona en cirugía plástica o en cualquier otra cirugía que se realice en un quirófano. Abogado, si me permite, sí quisiera expresar mi solidaridad con los familiares de Viviana Mafares. Ellos han perdido una hija o una hermana, ¿sí? Entonces, nuestra solidaridad con sus familiares. Este caso lo determinará la justicia, las leyes, y en todo caso está en trámite. Su comentario final, por favor, abogado Jacobo Quintero. Sí, Yasmín, toda pérdida de un familiar afecta a cualquier ser humano. Toda pérdida de un paciente afecta a los doctores que lo intervinieron o que lo trataron. Tenemos que como sociedad respetar el dolor de todos los involucrados en un caso como este. Por eso se hace imprescindible el llamado a la objetividad, el llamado a veces a la paciencia y el llamado también a entender que esto es un tema médico, científico y jurídico. No es un tema únicamente mediático. Por lo tanto, así como hay dolor de parte de la familia de la señorita, y es un dolor comprensible y legítimo porque a todos nos afecta una situación de la pérdida fortuita y súbita de un familiar durante una intervención quirúrgica o cualquier situación, pero también hay dolor por parte de la familia de los doctores. También los médicos tienen esposa, también los médicos tienen hijos, también los médicos tienen padres, también los médicos tienen suegras. Y todas estas personas sufren
no solo la tristeza de que un paciente de su hijo ha fallecido, sino también que hay toda una campaña de desprestigio y de escándalo mediático por ignorancia sobre el mundo médico, por desconocimiento y por no esperar a documentos científicos como es el hecho de la autopsia. Usted no es médico legista, no es médica forense, yo tampoco, el fiscal tampoco, la prensa en general tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a que hayan resultados de una autopsia para hablar con propiedad y saber qué pasó. Pero aquí se ha salido a hacer un escándalo y como le digo, yo entiendo que esperar los resultados de una autopsia no vende portadas. Pero tenemos que entender que a veces por vender portadas destruimos vidas y destruimos reputaciones de profesionales que durante décadas se han labrado con un trabajo científico correcto y honrado su prestigio en nuestra sociedad. Y no podemos llegar en 20 segundos de un reportaje televisivo a destruir 20 o 30 años de legítimo ejercicio profesional. No es justo. No estamos persiguiendo delincuentes, no estamos persiguiendo ladrones, estamos persiguiendo médicos que estudiaron en una facultad de medicina muchos años, que hicieron un posgrado y que tienen la vocación de salvar vidas, no de acabar con ellas. Entonces creo que esa es una reflexión importante que como sociedad deberíamos todos hacer. Claro que sí, llamados a esa reflexión. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Buenos Días. Ha sido el abogado Jacobo Quintero Toma. Como siempre, queridos amigos, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Buenos Días y que tengan una excelente jornada. Gracias, Yasmín. Buenos días. Buenos días.